Introducción a las filosofías orientales. Capítulo 1. La riqueza espiritual de Oriente. Una visión panorámica. El pensamiento de Oriente es una ventana a una forma única de entender la vida, el universo y el lugar del ser humano en él. Este capítulo explora las bases que hacen de las filosofías orientales un legado invaluable para la humanidad, ofreciendo una perspectiva sobre sus enseñanzas esenciales y su impacto cultural. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones de Oriente desarrollaron sistemas de pensamiento profundamente conectados con la naturaleza, la contemplación y la búsqueda de la armonía. A diferencia de la tradición occidental, que suele priorizar la lógica y la razón, las filosofías orientales invitan a una introspección que trasciende las palabras. La diversidad es una de las principales características del pensamiento oriental. En estas tierras florecieron tradiciones que, aunque distintas, comparten un profundo respeto por la vida, una visión integral del ser humano y una búsqueda constante de equilibrio. Las enseñanzas de los sabios se transmitieron a través de relatos, prácticas y reflexiones, muchas veces en un lenguaje simbólico que sigue cautivando a quienes buscan respuestas más allá de lo visible. Principales características del pensamiento oriental. La conexión con la naturaleza. En las culturas de Oriente, el ser humano no se percibe separado de su entorno, sino como parte de un todo en constante movimiento. La tierra, el agua, el viento y el fuego no solo son elementos físicos, sino también expresiones de principios universales. Este enfoque invita a encontrar la armonía en las interacciones con el mundo natural y en el cuidado del medio ambiente. El valor de la contemplación. En contraste con el ritmo acelerado de la vida moderna, las tradiciones orientales enfatizan la importancia de la calma interior. La contemplación se entiende como una herramienta para conocer la esencia de la existencia y liberar al ser de distracciones. Este enfoque no implica pasividad, sino una forma activa de percibir la realidad con mayor claridad. La unidad dentro de la diversidad. Aunque las filosofías de Oriente son diversas, hay un hilo conductor que las une, el reconocimiento de que todos los seres están conectados. Este principio promueve la comprensión, la compasión y el respeto mutuo, invitando a superar las diferencias superficiales para apreciar la esencia común. Influencia más allá de sus fronteras. El pensamiento oriental no solo influyó en sus propias culturas, sino que, con el tiempo, llegó a inspirar a Occidente. La búsqueda de la paz interior. La práctica de la introspección y el énfasis en la conexión con la naturaleza han encontrado eco en diferentes épocas y contextos. Este capítulo ofrece un marco introductorio para comprender cómo Oriente ha modelado una forma de ver el mundo que, aún en su diversidad, converge en una búsqueda compartida, la plenitud del ser humano en armonía con el universo. Mitos, símbolos y escritura en las tradiciones orientales. Desde tiempos remotos, las culturas orientales han transmitido su sabiduría a través de mitos y símbolos, ofreciendo enseñanzas profundas sobre la existencia humana, la naturaleza y el universo. Estos elementos no solo forman parte de sus creencias, sino que también son el vehículo de valores y principios que han perdurado a lo largo del tiempo. Los mitos como relatos fundacionales. En las tradiciones orientales, los mitos cumplen la función de explicar los orígenes de la vida y las fuerzas que rigen el mundo. Por ejemplo, las historias sobre el ciclo de creación y destrucción revelan una comprensión de la vida como un proceso cíclico, donde cada final marca un nuevo comienzo. Estas narraciones no solo intentan dar sentido al mundo, sino que también conectan al ser humano con algo más grande que él mismo, el universo. Los símbolos, puertas hacia lo trascendental. Los símbolos ocupan un lugar central en las filosofías orientales. Elementos como el círculo, que representa la totalidad y la perfección,
o los diagramas que simbolizan la unidad entre el ser humano y la naturaleza, nos invitan a reflexionar sobre la armonía universal. Estas imágenes tienen la capacidad de comunicar ideas complejas sin necesidad de palabras, lo que las hace accesibles y poderosas a la vez. Otro símbolo fundamental es el árbol, que representa tanto la conexión entre la tierra y el cielo como el crecimiento interior. Así, cada hoja y cada raíz se convierten en una metáfora del camino que el ser humano recorre hacia el conocimiento de sí mismo. La escritura como expresión de lo sagrado. La escritura en Oriente no se limita a ser un medio de comunicación. Es, además, una expresión artística y espiritual. Muchas culturas orientales consideran que las palabras tienen un poder inherente, capaz de influir en la realidad. Por esta razón, las escrituras antiguas no solo registran conocimientos filosóficos, sino que también invitan a la meditación sobre sus significados más profundos. Los textos sagrados se elaboraron con un cuidado especial, no solo por lo que decían, sino también por la forma en que se presentaban. Cada línea, cada trazo, era una forma de conectar al escriba con la esencia del mensaje, haciendo que el acto de escribir se transformara en un acto espiritual. Lecciones para el presente. El estudio de los mitos, los símbolos y la escritura en las tradiciones orientales nos recuerda la importancia de buscar el significado profundo en lo cotidiano. En un mundo donde las palabras se usan de manera rápida y superficial, estas enseñanzas nos invitan a detenernos, reflexionar y reconectar con lo esencial. Así, comprender el lenguaje simbólico y mítico de Oriente no solo nos enriquece culturalmente, sino que también nos inspira a encontrar nuestra propia armonía en el vasto entramado de la vida. La búsqueda de la armonía, filosofía, espiritualidad y vida cotidiana. Desde tiempos ancestrales, las culturas orientales han considerado que la armonía es el principio fundamental para una vida plena. En este contexto, la filosofía y la espiritualidad no son ideas abstractas, sino guías prácticas que moldean las acciones diarias y las relaciones humanas. En las tradiciones orientales, se percibe una profunda interconexión entre todas las cosas, la naturaleza, el ser humano y lo divino. Este entendimiento lleva a un enfoque de vida que busca equilibrio en todos los aspectos: el pensamiento, las emociones, las decisiones y los vínculos con los demás. Armonía con uno mismo. En el corazón de las filosofías orientales se encuentra la idea de que el ser humano debe buscar conocerse profundamente para alcanzar un estado de paz interior. Este autoconocimiento implica reflexionar sobre los deseos, controlar las emociones y comprender el propósito de la existencia. Según estas tradiciones, el desorden interno lleva al sufrimiento, mientras que la serenidad permite vivir con plenitud. Armonía con los demás. Capítulo 2. Las raíces de la filosofía india. La filosofía de la India es una de las más antiguas del mundo. Desde sus comienzos, ofreció una profunda reflexión sobre el universo, el ser humano y la relación entre ambos. Las escrituras más antiguas, conocidas como libros sagrados de la India, son los cimientos de esta tradición y contienen enseñanzas que combinan aspectos religiosos, filosóficos y culturales. Estos textos reflejan una visión del mundo donde todo está conectado. En ellos se encuentra la idea de que el cosmos no es algo externo al ser humano, sino que existe una unidad esencial entre la naturaleza, la vida y el espíritu. La meditación y la introspección eran prácticas fundamentales para alcanzar el conocimiento profundo de esa unidad. La búsqueda de lo eterno. Uno de los conceptos centrales en esta tradición es el de una esencia eterna presente en todos los seres. Esta esencia se describe como el núcleo que conecta a todos los individuos con el universo.
No se trata solo de un principio abstracto, sino de algo que puede ser comprendido a través de la experiencia personal y el autoconocimiento. La práctica como camino de sabiduría. En estas filosofías, la acción correcta y el deber personal se consideraban caminos para alcanzar una vida armoniosa. Este enfoque no solo promovía la moralidad individual, sino también el bienestar colectivo. La reflexión sobre el deber era parte fundamental de la vida cotidiana, fomentando una existencia en equilibrio con el entorno. La vida en comunidad es fundamental en las culturas orientales, y la ética se basa en el respeto mutuo, la empatía y la cooperación. Estos valores fomentan una convivencia en la que cada acción individual contribuye al bienestar colectivo. Por ejemplo, la importancia de la familia, el respeto hacia los mayores y la responsabilidad social son pilares fundamentales que reflejan esta búsqueda de equilibrio. Armonía con la naturaleza. La conexión con la naturaleza es otro aspecto esencial. Se considera que el ser humano es parte de un todo mayor, y su bienestar depende de su capacidad para vivir en equilibrio con el entorno. Esto se refleja en la observación de los ciclos naturales, el cuidado de los recursos y la búsqueda de una relación respetuosa con los animales y las plantas. El equilibrio como práctica diaria. Las filosofías orientales nos invitan a cultivar la armonía en cada acción cotidiana, desde cómo nos alimentamos hasta cómo interactuamos con quienes nos rodean. El acto de detenerse, respirar y observar con atención lo que ocurre en el presente es una herramienta para mantener el equilibrio en medio de los desafíos de la vida. En resumen, la búsqueda de la armonía en las filosofías orientales no es solo una aspiración idealista, sino una forma práctica de vivir. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, aprendemos a encontrar serenidad en medio de las dificultades y a construir relaciones basadas en el respeto y la cooperación. El Dharma y el Karma, claves de la ética hindú. En el vasto entramado filosófico de la India, dos conceptos fundamentales se destacan por su influencia en la vida espiritual y cotidiana: el Dharma y el Karma. Ambos términos son pilares en la visión hindú del universo y ofrecen una perspectiva única sobre la ética, la responsabilidad y el propósito de la vida. El Dharma, el orden universal. El Dharma es el principio rector que mantiene el equilibrio del cosmos. Derivado de la raíz sánscrita dh, que significa sostener o mantener, el Dharma no solo regula el universo, sino también las acciones humanas en armonía con ese orden. El Dharma se manifiesta de diferentes maneras. Dharma universal, las leyes cósmicas que gobiernan el equilibrio entre los seres y la naturaleza. Dharma social, las responsabilidades y deberes de una persona según su rol en la sociedad, como padre, maestro o gobernante. Dharma personal, el camino individual hacia la virtud, guiado por valores como la verdad, la compasión y la no violencia. Cada individuo tiene un svadharma, deber personal, el cual está influenciado por su posición en la sociedad y etapa de la vida. El cumplimiento del dharma es esencial para alcanzar el bienestar y la armonía. El karma, ley de causa y efecto. El karma, traducido como acción o acto, es el principio que conecta nuestras acciones con sus consecuencias. Según la filosofía hindú, cada pensamiento, palabra o acción genera una energía que eventualmente regresa al individuo en la misma proporción, ya sea en esta vida o en vidas futuras. Los tres tipos principales de karma son: el conjunto de acciones acumuladas en vidas pasadas, las acciones que están dando frutos en la vida presente, las acciones que se realizan en el presente y que afectarán el futuro. El karma no es un sistema de castigo o recompensa, sino un reflejo natural de nuestras elecciones.
Nos invita a actuar con responsabilidad y a ser conscientes de nuestras intenciones. Interrelación entre Dharma y Karma. El Dharma guía a las personas hacia acciones virtuosas que generan buen karma. Ignorar el Dharma, por el contrario, conduce a acciones egoístas que perpetúan el ciclo del samsara, renacimientos. La búsqueda de una vida en alineación con el Dharma permite reducir el karma negativo, acercando al alma hacia la liberación. Enseñanzas en los textos sagrados. Los textos sagrados hindúes como el Bhagavad Gita ofrecen profundas reflexiones sobre Dharma y Karma. En el Gita, Krishna enseña a Arjuna que cumplir con el Dharma de uno, sin apego a los frutos de las acciones, es el camino hacia la realización espiritual. Aplicaciones en la vida contemporánea. Hoy en día, estos conceptos invitan a la reflexión sobre cómo nuestras acciones impactan no solo en nosotros, sino en el entorno y en las generaciones futuras. Practicar el Dharma y entender el karma pueden ayudarnos a vivir con mayor responsabilidad, compasión y propósito. Este equilibrio entre deber y acción consciente sigue siendo una brújula ética que trasciende culturas y religiones. El budismo, camino hacia la iluminación. El budismo surgió como una enseñanza basada en la experiencia de un hombre que, tras años de búsqueda, alcanzó una profunda comprensión sobre la vida y el sufrimiento. Este hombre, conocido como el Despierto, dedicó su vida a compartir las enseñanzas que podrían liberar a las personas del ciclo de sufrimiento y renacimiento. Origen y contexto. La filosofía budista nació en la India hace más de 2500 años. Surgió como respuesta a las inquietudes humanas sobre el dolor, la existencia y la búsqueda de una vida plena. Su fundador se apartó de los caminos de la opulencia y el ascetismo extremo para encontrar una vía de equilibrio. Las 4 verdades. Uno de los pilares de esta filosofía son las 4 verdades. Estas verdades abordan la naturaleza del sufrimiento, su causa, la posibilidad de superarlo y el camino para lograrlo. Según estas enseñanzas, el sufrimiento es inherente a la vida, pero se puede trascender al comprenderlo y trabajar con sus causas. El sendero del equilibrio. El camino propuesto por el Despierto es una guía práctica para la vida, dividida en 8 aspectos principales que abarcan sabiduría, ética y concentración mental. Estos principios no son dogmas, sino herramientas que cada persona puede aplicar según sus circunstancias. Compasión y sabiduría. 2 cualidades centrales de esta filosofía son la compasión hacia todos los seres y la búsqueda de la sabiduría. Estas virtudes no solo se practican individualmente, sino que se extienden al servicio de los demás, fomentando un mundo más justo y armonioso. Expansión y diversidad. Aunque nació en la India, esta tradición se expandió a otras regiones, adaptándose a las culturas locales. Sin embargo, su esencia siempre ha sido la misma, un llamado a vivir de manera consciente y a encontrar un propósito más allá de lo material. Enseñanzas atemporales. En el mundo actual, las enseñanzas del budismo ofrecen una guía valiosa para afrontar los desafíos de la vida moderna. Su mensaje de equilibrio, empatía y autodescubrimiento sigue inspirando a millones de personas en su búsqueda de una vida con sentido. El jainismo, la senda de la no violencia absoluta. El jainismo es una de las religiones más antiguas de la India, y sus enseñanzas tienen un enfoque profundo en la ahimsa, o no violencia absoluta. Para comprender el jainismo, es fundamental comprender cómo esta filosofía se diferencia y se profundiza en conceptos que van más allá de la simple práctica de evitar dañar a otros. 1. El principio de la ahimsa. En el jainismo, ahimsa no se refiere solo a evitar la violencia física, sino a una actitud de compasión y respeto hacia todos los seres humanos,
animales y hasta seres vivos más pequeños como los insectos. La ahimsa es el principio fundamental sobre el cual se construye toda la ética jainista. La idea es que toda forma de vida tiene un alma, por lo que cualquier acción que cause sufrimiento, ya sea intencional o no, es vista como un acto de violencia que interrumpe el equilibrio universal. Los seguidores del jainismo, por esta razón, adoptan una serie de prácticas para evitar cualquier daño, incluso a los organismos más pequeños. Esto puede incluir el uso de filtros al beber agua, el cuidado al caminar para no pisar insectos, y una dieta estrictamente vegetariana, basada en la creencia de que el consumo de animales y sus productos implica violencia. 2. La transmigración del alma. El jainismo enseña que todas las almas pasan por un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, conocido como samsara. Sin embargo, el alma es vista como pura y divina, y lo que ensucia o impide que se libere del ciclo de reencarnaciones es el karma. El karma no se entiende solo como una consecuencia moral de nuestras acciones, sino como una carga que se acumula en el alma a través de todo tipo de actos de violencia, egoísmo y sufrimiento hacia otros seres. La liberación del alma, o moksha, se alcanza cuando se purifica del karma acumulado, lo que implica una práctica constante de ahimsa y renuncia a las pasiones que conducen al sufrimiento. Este proceso de liberación no es solo espiritual, sino también una profunda transformación ética que busca la paz interior y la armonía con el universo. 3. La búsqueda del equilibrio a través de la verdad, la no violencia y la renuncia. El camino hacia la liberación en el jainismo también implica la práctica de 3 principios adicionales, que son esenciales para los seguidores de esta tradición. Además de la ahimsa, los jainistas se comprometen a vivir con satya, verdad, asteya, no robar, y aparigraha, renuncia al apego. Estos principios se consideran complementarios a la ahimsa, ya que buscan un enfoque integral de vida que promueve el respeto por la vida en todas sus formas y una completa armonía con el entorno. 4. La importancia del ascetismo y la autodisciplina. El jainismo también pone un énfasis considerable en la práctica del ascetismo, que implica vivir de forma austera y controlada, alejada de los placeres mundanos y de cualquier forma de indulgencia. Los monjes y monjas jainistas son conocidos por su estricta disciplina en la vida diaria, que refleja el esfuerzo por evitar causar daño incluso a través de pensamientos, palabras o acciones. El ascetismo no es solo una cuestión de renunciar a los placeres materiales, sino de purificar la mente y el alma, eliminando cualquier forma de violencia, ya sea física o mental. Esta disciplina radical lleva a los jainistas a una profunda introspección, permitiéndoles comprender la verdadera naturaleza del universo y la relación entre todos los seres. 5. La relevancia del jainismo en el mundo actual. En la actualidad, las enseñanzas del jainismo siguen siendo una fuente de inspiración para muchos que buscan una vida de paz y no violencia. El énfasis en la ahimsa es particularmente relevante en un mundo donde el sufrimiento, el conflicto y la explotación de los recursos naturales son problemas globales. La práctica de la no violencia, tanto en su forma física como emocional, se considera un camino hacia una convivencia más armoniosa entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente. El jainismo ofrece una visión profundamente ética del mundo, que desafía a sus seguidores a tomar responsabilidad activa por cada uno de sus actos. En su esencia, nos invita a reconocer la interconexión de toda la vida, promoviendo la compasión, la paz y la conciencia ambiental, principios que pueden ser aplicados a nivel personal y colectivo. Confucianismo, ética y orden social. La filosofía conocida como confucianismo surgió en la antigua China como una respuesta a los desafíos éticos, políticos y sociales de su tiempo.
Inspirada por el pensador Confucio, esta tradición se centra en la importancia de los valores morales, las relaciones humanas y la búsqueda de una sociedad ordenada y armoniosa. El contexto histórico. Confucio vivió en un periodo de gran agitación política y social, cuando los reinos se enfrentaban conflictos constantes y las estructuras tradicionales de poder estaban debilitadas. Ante este panorama, propuso un retorno a los valores fundamentales como el respeto, la lealtad y la integridad, considerándolos esenciales para restaurar la estabilidad. Los valores fundamentales. El confucianismo se basa en una serie de principios éticos, entre los cuales destacan la humanidad y la bondad. Este valor esencial se refiere al compromiso de tratar a los demás con empatía, respeto y compasión. Enfatiza la importancia de cuidar a la familia y de extender ese cuidado a la sociedad en general. El respeto hacia los mayores. La relación con los ancianos y superiores es fundamental. Según esta filosofía, honrar a quienes tienen más experiencia fomenta la armonía en las relaciones interpersonales. La rectitud. Actuar de manera justa y correcta en todas las circunstancias es un principio clave. Se prioriza el deber sobre el interés personal. La importancia de las relaciones humanas. Uno de los pilares del confucianismo es la estructura de relaciones. Según esta visión, el bienestar de la sociedad depende del cumplimiento adecuado de los roles individuales en 5 tipos básicos de relaciones: gobernante y súbdito, padre e hijo, esposo y esposa, hermano mayor y hermano menor, y entre amigos. Cada relación tiene deberes específicos que promueven la armonía social. La educación como camino hacia la virtud. Confucio creía que la educación era esencial para el desarrollo del carácter y la virtud. Para él, aprender no solo implicaba adquirir conocimiento, sino también cultivar la capacidad de actuar correctamente. La enseñanza se centraba en los textos clásicos, la reflexión personal y el desarrollo de una conducta ejemplar. Legado y relevancia actual. El confucianismo ha dejado una profunda huella en la cultura, la política y la educación de muchos países asiáticos. Aunque su enfoque en los roles tradicionales puede parecer distante en el mundo moderno, su énfasis en la bondad, la justicia y el respeto sigue siendo una fuente de inspiración para la construcción de sociedades más equilibradas. Este capítulo muestra cómo una filosofía basada en la ética y las relaciones humanas puede ofrecer soluciones duraderas a los problemas sociales y políticos, recordándonos que la verdadera armonía comienza en nuestro interior y se refleja en nuestras acciones cotidianas. Taoísmo. Fluir con la naturaleza. El taoísmo es una de las filosofías más antiguas y profundas de Oriente. Originado en la antigua China, se atribuye tradicionalmente a Lao Tse y su obra fundamental, el Tao Te Ching, aunque su desarrollo incluye diversas corrientes y textos. El Tao, el camino y la esencia de todo. En el corazón del taoísmo está el concepto de Tao, que puede traducirse como camino, principio o la forma natural de las cosas. El Tao no es un ser ni una entidad, sino una fuerza invisible que permea y guía el universo. Según el Tao Te Ching, el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, subrayando su naturaleza indefinible. El Tao enseña que todo en el cosmos está conectado y que cada ser tiene un lugar y propósito dentro de este equilibrio universal. La clave es aprender a fluir con esta fuerza natural en lugar de resistirla. Wu Wei, la acción sin esfuerzo. El principio de Wu Wei es central en el taoísmo. Significa acción sin acción o esfuerzo sin esfuerzo. No implica inactividad, sino actuar en armonía con el flujo natural de la vida. Un río que fluye es una metáfora común en el taoísmo. No fuerza su camino,
pero supera los obstáculos a través de la constancia y la adaptabilidad. Practicar Wu Wei es aprender a observar y responder al entorno sin lucha ni imposición. Yin y Yang, la dualidad en equilibrio. Otro concepto esencial es el de Yin y Yang, que representa las fuerzas opuestas y complementarias en el universo: luz y oscuridad, acción y quietud, masculino y femenino. En el taoísmo, estas energías no compiten, sino que colaboran para mantener el equilibrio cósmico. Comprender el yin y el yang ayuda a ver el mundo como un todo integrado, donde las diferencias son necesarias para la armonía. Naturaleza como maestra. El taoísmo pone un gran énfasis en la observación de la naturaleza como fuente de sabiduría. La simplicidad, la espontaneidad y la humildad son virtudes que se derivan de vivir en consonancia con el mundo natural. Lao Tse señala que el hombre sigue a la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao, y el Tao sigue lo que es natural. Esta jerarquía resalta cómo la humanidad debe alinearse con las leyes del universo para encontrar paz interior y exterior. Relevancia del taoísmo en la vida moderna. En un mundo lleno de estrés y complejidad, el taoísmo ofrece una perspectiva que invita a la simplicidad y el equilibrio. Sus enseñanzas sobre el fluir con la naturaleza han inspirado prácticas como el tai chi, la meditación y el diseño de vida minimalista. Al incorporar estos principios, se puede encontrar una mayor conexión con el entorno, aceptación del cambio y una vida más tranquila. Budismo Zen, la simplicidad del ser. El budismo Zen, originado en China bajo el nombre de Chan y desarrollado plenamente en Japón, es una de las corrientes más profundas y sencillas dentro del budismo. Se caracteriza por su enfoque en la experiencia directa de la realidad, dejando a un lado las explicaciones filosóficas extensas y los rituales complejos. Su enseñanza central radica en la práctica de la meditación y la presencia plena. Orígenes y evolución del Zen. El Zen surge de la síntesis entre el budismo mahayana y las tradiciones taoístas de China. Bodhidharma, un monje indio del siglo VI, es considerado su fundador. Su enseñanza enfatizó el despertar interno a través de la introspección y la meditación, más allá de los textos y doctrinas. Con el tiempo, el Zen se desarrolló en Japón, donde adquirió características únicas bajo dos escuelas principales, Rinzai y Soto. La primera utiliza los koans, enigmas o paradojas, para romper los esquemas mentales y despertar la conciencia. La segunda pone mayor énfasis en la práctica continua de la meditación sentada, Zazen. Principios esenciales del Zen, la experiencia directa de la realidad. El Zen enseña que la verdad no puede ser descrita con palabras, sino experimentada. Los textos y las explicaciones son útiles, pero no sustituyen la vivencia personal del despertar. La simplicidad, una vida sencilla, libre de deseos innecesarios, permite conectar con lo esencial. Esto se refleja tanto en las prácticas espirituales como en las artes asociadas al Zen, como la caligrafía, la ceremonia del té y el diseño de jardines. El aquí y el ahora. El Zen invita a vivir plenamente en el momento presente, dejando de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. La meditación Zazen es el medio para cultivar esta atención plena. Prácticas del Zen. La práctica central es el Zazen, que consiste en sentarse en silencio, enfocando la mente en la respiración o en el simple acto de estar presente. No busca lograr nada, sino observar la naturaleza del pensamiento y la conciencia. Otra práctica destacada es el uso de koans. Estos enigmas parecen ilógicos o contradictorios, desafiando al practicante a abandonar el pensamiento racional para experimentar una verdad más profunda. El impacto del Zen.
El Zen ha influido profundamente en la cultura japonesa y más allá. Su enfoque en la atención plena y la simplicidad ha resonado en disciplinas artísticas, literarias y filosóficas de todo el mundo. En la actualidad, sus enseñanzas han sido adoptadas en contextos terapéuticos y de crecimiento personal en Occidente. Reflexión final. El Zen no pretende ser un sistema para acumular conocimientos, sino un camino para liberar la mente de sus ataduras. A través de la simplicidad, el silencio y la práctica, invita a descubrir la esencia del ser, que es siempre fresca y completa en el momento presente. Sintoísmo, el espíritu de la naturaleza. El sintoísmo, la religión autóctona de Japón, se centra en la conexión entre los seres humanos, la naturaleza y los kami, las deidades o espíritus que habitan en todo lo existente. Aunque a menudo es considerado una religión, el sintoísmo es más bien un sistema de creencias y prácticas profundamente arraigado en la vida diaria y en la identidad cultural japonesa. Orígenes y fundamentos del sintoísmo. El término Shinto significa el camino de los kami. Surgió en Japón mucho antes de la llegada del budismo, como una forma de reverencia hacia los elementos naturales, los ancestros y los espíritus protectores de los clanes familiares. La ausencia de textos sagrados únicos y de un fundador hace que sea un sistema flexible, adaptado a las necesidades de sus seguidores a lo largo de los siglos. Los kami no son deidades en un sentido estricto. Pueden ser fenómenos naturales, árboles, ríos, montañas o incluso cualidades abstractas como la valentía. Son considerados manifestaciones de la energía divina en el mundo. Los rituales y la pureza. Uno de los pilares del sintoísmo es la pureza, tanto física como espiritual. Las ceremonias suelen incluir ritos de purificación para limpiar a las personas de la impureza espiritual y preparar el corazón para la comunión con los kami. Estos ritos se llevan a cabo con agua corriente, sal o movimientos simbólicos. Los santuarios, donde los kami residen, son espacios sagrados que destacan por su belleza arquitectónica y su armonía con la naturaleza. Cada santuario tiene un torii, una puerta sagrada que marca la transición del mundo terrenal al espacio espiritual. Celebraciones y festivales. El sintoísmo celebra numerosas festividades conocidas como Matsuri, dedicadas a los kami locales. Durante estas festividades, las comunidades agradecen a los espíritus por las cosechas, la salud o la prosperidad, y les piden protección para el futuro. Estas celebraciones incluyen procesiones, danzas tradicionales y ofrendas. Entre las más conocidas está el Año Nuevo, cuando las familias visitan santuarios para rezar por buena fortuna. Otro festival destacado es el Obon, una tradición que honra a los espíritus de los ancestros. Filosofía del sintoísmo. El sintoísmo no busca establecer una verdad absoluta ni dictar normas rígidas. Su enfoque se centra en la armonía con el entorno, el respeto por la vida y la gratitud hacia los kami. Este énfasis en la conexión espiritual con la naturaleza y la comunidad fomenta un sentido de equilibrio y pertenencia. El sintoísmo en la actualidad. Aunque muchas personas en Japón no se consideran exclusivamente sintoístas, las prácticas y creencias del sintoísmo siguen siendo fundamentales en la vida cultural y espiritual del país. Se ha integrado de manera fluida con otras tradiciones, como el budismo, dando lugar a una rica diversidad espiritual. Hoy en día, el sintoísmo también inspira movimientos ecológicos y espirituales en todo el mundo, ya que su énfasis en la naturaleza resuena con la necesidad actual de preservar el medio ambiente. El sintoísmo, con su enfoque único en los kami y su celebración de la vida natural, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea,
recordándonos que la verdadera sabiduría está en vivir en armonía con la naturaleza. El zoroastrismo, una tradición de dualidad. El zoroastrismo, también conocido como mazdeísmo, es una de las tradiciones filosófico-religiosas más antiguas del mundo, atribuida al profeta persa Zaratustra, o Zoroastro. Surgió alrededor del año 1500 a.C. en la antigua Persia, actual Irán, y se convirtió en la religión predominante del Imperio Aqueménida. Contexto histórico. El zoroastrismo emergió en un contexto cultural donde las religiones politeístas predominaban. Zaratustra introdujo una concepción revolucionaria, el monoteísmo ético, centrado en Ahura Mazda, el Dios supremo de la sabiduría, quien representa el bien absoluto y la luz. Este sistema filosófico-religioso también marcó la transición hacia una visión dualista del cosmos, estableciendo una constante lucha entre el bien, Ahura Mazda, y el mal, personificado por Angra Mainyu. Principios fundamentales. El dualismo cósmico. El zoroastrismo se basa en la batalla entre dos fuerzas primordiales. Ahura Mazda, el creador benevolente, representa la verdad, el orden y la luz. Angra Mainyu, el espíritu destructivo, encarna la mentira, el caos y la oscuridad. El ser humano, a través de sus acciones, pensamientos y palabras, juega un papel clave en esta lucha, inclinando la balanza hacia uno de los dos lados. La tríada ética. Zaratustra enfatizó una vida guiada por tres principios: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Esta tríada inspira un camino de rectitud que fomenta el orden cósmico. La elección moral. El zoroastrismo resalta la importancia del libre albedrío. Cada individuo es responsable de sus decisiones y contribuye al triunfo del bien o del mal en el mundo. Rituales y prácticas. El zoroastrismo otorga gran importancia a los elementos naturales, especialmente al fuego, que simboliza la presencia de Ahura Mazda y la pureza espiritual. En los templos del fuego, los seguidores se reúnen para orar y renovar su compromiso con la lucha contra el mal. Legado e influencia. Aunque el zoroastrismo ha perdido relevancia numérica, su influencia ha sido notable en diversas tradiciones religiosas y filosóficas. Conceptos como el juicio final, la batalla entre el bien y el mal, y la resurrección tienen paralelismos en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Relevancia contemporánea. Hoy en día, los zoroastrianos mantienen viva esta antigua tradición, preservando su legado de ética, respeto por la naturaleza y el compromiso con el bien. En resumen, el zoroastrismo nos enseña que, aunque el mal y la oscuridad puedan ser poderosos, cada acción humana contribuye al triunfo de la verdad y la luz, recordándonos la profunda conexión entre el cosmos y nuestra vida cotidiana. Impacto en el pensamiento universal. Influencia de las filosofías orientales en Occidente. Desde los primeros contactos entre Oriente y Occidente, las filosofías orientales han dejado una profunda huella en el pensamiento occidental, influyendo en diversas áreas como la espiritualidad, la ética, la ciencia, el arte y la psicología. Este capítulo explora cómo estas ideas se introdujeron en Occidente y su impacto transformador en la sociedad moderna. El redescubrimiento de Oriente en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, exploradores, filósofos y académicos occidentales comenzaron a interesarse por los textos y enseñanzas orientales. La traducción de obras como los Upanishads, el Bhagavad Gita y el Dhammapada despertó la curiosidad de pensadores como Schopenhauer, quien encontró en el budismo y el hinduismo un reflejo de sus propias ideas sobre la vida y el sufrimiento. La expansión en el siglo XX. A medida que las comunicaciones mejoraron,
Maestros espirituales orientales comenzaron a viajar a Europa y América, llevando consigo tradiciones como el yoga, la meditación y el budismo zen. Figuras como Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda y D.T. Suzuki introdujeron estas prácticas al público occidental, atrayendo a seguidores interesados en la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Psicología y espiritualidad, el legado de Oriente. En la psicología moderna, las filosofías orientales han influido significativamente en el trabajo de Carl Jung, quien encontró paralelismos entre los conceptos orientales y su teoría del inconsciente colectivo. En décadas más recientes, prácticas como la meditación y la atención plena se han incorporado al ámbito clínico, siendo reconocidas por su capacidad para reducir el estrés y mejorar el bienestar. Cultura popular y arte. El arte, la literatura y la música occidentales también han bebido de las fuentes orientales. Desde los haikus en la poesía hasta la estética zen en el diseño y la arquitectura, la simplicidad y la profundidad características de Oriente han transformado la creatividad occidental. Retos y distorsiones en la apropiación cultural. Sin embargo, esta influencia no ha estado exenta de controversias. A menudo, las enseñanzas orientales han sido simplificadas o comercializadas, despojándolas de su contexto cultural y espiritual original. Este fenómeno plantea la necesidad de un enfoque respetuoso y auténtico al adoptar estas filosofías. Un legado vivo en la actualidad. Hoy en día, millones de personas en Occidente practican yoga, meditación y otras disciplinas orientales. Además, conceptos como el karma, el Tao y el nirvana se han integrado al lenguaje cotidiano. Las filosofías orientales continúan ofreciendo una perspectiva valiosa para afrontar los retos de la vida moderna, invitándonos a vivir con mayor conciencia, compasión y equilibrio. Sabiduría oriental en la actualidad, retos y relevancia. En un mundo cada vez más globalizado y acelerado, las filosofías orientales se presentan como un oasis de reflexión profunda y equilibrio interior. Sus enseñanzas, que han perdurado por milenios, ofrecen respuestas a desafíos contemporáneos, como el estrés, la desconexión espiritual y la crisis medioambiental. El redescubrimiento de lo esencial. La filosofía oriental invita a vivir con simplicidad y plenitud. En sociedades donde predomina el consumismo y la prisa, conceptos como el Wu Wei del taoísmo, acción sin esfuerzo, o el desapego del budismo, resaltan la importancia de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Practicar estas ideas no solo promueve el bienestar personal, sino que también fomenta un respeto más profundo hacia los demás y el entorno. La espiritualidad en un mundo tecnológico. La expansión de la tecnología ha generado un nuevo tipo de conexión, pero también un distanciamiento de lo espiritual. Las filosofías orientales, con su énfasis en la introspección y el autoconocimiento, ofrecen herramientas prácticas como la meditación y el zazen, meditación sentada del zen, que han ganado popularidad incluso entre quienes no profesan una religión específica. Estas prácticas ayudan a equilibrar la sobrecarga tecnológica con momentos de paz interior. Retos de la adaptación cultural. Aunque la sabiduría oriental ha sido bien recibida en muchos contextos occidentales, su adopción a menudo enfrenta el riesgo de superficialidad. Prácticas como el yoga o el mindfulness, aunque beneficiosas, pueden perder su profundidad espiritual cuando se descontextualizan. Es un reto importante garantizar que estas enseñanzas se transmitan con fidelidad a sus raíces culturales y filosóficas. La filosofía oriental y el medio ambiente. La crisis ecológica global ha despertado un interés renovado en el taoísmo y el sintoísmo, que enfatizan la conexión intrínseca entre los seres humanos y la naturaleza.
La idea de que la Tierra no es un recurso a explotar, sino un sistema del que somos parte, resuena profundamente con las necesidades del presente. Estas filosofías ofrecen una perspectiva ética esencial para un desarrollo sostenible. Relevancia en el diálogo intercultural. Las filosofías orientales también han contribuido significativamente al diálogo intercultural. En un mundo polarizado, valores como la compasión budista, la armonía confuciana y la tolerancia del hinduismo pueden servir como puentes entre diferentes culturas y creencias, fomentando una convivencia pacífica. La unidad en la diversidad, aprendiendo de Oriente. A lo largo de la historia, las filosofías orientales han promovido una visión del mundo profundamente conectada, que encuentra su núcleo en la idea de unidad. En Oriente, la percepción de la vida no se limita a una separación entre el individuo y el cosmos, sino que, por el contrario, todo forma parte de un entramado interconectado, donde cada elemento tiene un papel vital en la totalidad. Esta visión, que se nutre de una rica tradición de pensamiento, nos ofrece una lección fundamental en un mundo cada vez más fragmentado y polarizado. La dualidad y la no dualidad. Una de las enseñanzas clave de las filosofías orientales es la idea de que las apariencias de separación y dualidad, bien y mal, luz y oscuridad, vida y muerte, son solo aspectos de una misma realidad más profunda. El taoísmo, por ejemplo, nos habla de la dualidad inherente en el yin y el yang, pero también nos muestra que ambos son interdependientes y forman parte de un todo más grande, sin el cual no podrían existir. En este contexto, lo bueno y lo malo no se ven como opuestos irreconciliables, sino como partes complementarias de un mismo ciclo de vida. El budismo, por otro lado, nos enseña la no dualidad, donde la distinción entre el yo y el otro, el sujeto y el objeto, se desvanece al alcanzar la iluminación. Esta visión de la no dualidad invita a comprender que, en su esencia, todo es uno, y que las distinciones que hacemos en nuestra mente son construcciones que nos alejan de la verdadera naturaleza de las cosas. La importancia de la conexión con la naturaleza. Otra lección que las filosofías orientales nos brindan es la relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza. En el pensamiento taoísta, por ejemplo, el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino que es una extensión de ella. La armonía se alcanza cuando el ser humano se alinea con el flujo natural del universo, actuando en sintonía con las leyes del Tao. Este concepto también se refleja en las prácticas del budismo zen, donde la meditación en la naturaleza no es solo un ejercicio espiritual, sino una forma de recordar que el ser humano es una parte integral del cosmos. Esta conexión profunda con la naturaleza se extiende a otras tradiciones orientales, como el hinduismo, que, a través del concepto de Dharma, enseña que cada ser tiene un papel que desempeñar dentro del orden cósmico. En este sentido, el individuo no está aislado, sino que es parte de una red de relaciones que lo conectan con todo lo que lo rodea. La convivencia de lo diverso. En el pensamiento oriental, la diversidad no se ve como algo que deba ser eliminado o suprimido, sino como una riqueza que contribuye a la totalidad. El budismo, por ejemplo, nos invita a abrazar la impermanencia, el cambio y la diversidad como parte esencial de la vida. Todo está en constante transformación, y esta mutabilidad es lo que le da su belleza y su dinamismo a la existencia. La pluralidad de formas y experiencias es vista como una manifestación de la vida misma, y no como algo a lo que haya que temer o resistir. En el confucianismo, la diversidad también tiene un lugar importante, pero se presenta dentro de un marco de armonía social. La idea de que la diferencia de roles y responsabilidades dentro de la sociedad contribuye al bienestar colectivo muestra que, aunque las personas puedan tener diferentes caminos y roles en la vida,
Todos forman parte de un mismo orden moral que busca el equilibrio. Aprendiendo de Oriente en la actualidad. En un mundo globalizado, donde las fronteras culturales y políticas parecen aumentar las divisiones, la filosofía oriental nos invita a reflexionar sobre la unidad que subyace en todas las diferencias. En lugar de vernos como separados, como individuos o grupos aislados, las filosofías orientales nos proponen una mirada que favorece la cooperación, la empatía y el entendimiento mutuo. El concepto de interdependencia que encontramos en el budismo, por ejemplo, nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el entorno. Este principio puede ser clave para enfrentar los desafíos globales de nuestro tiempo, como el cambio climático, las desigualdades sociales y los conflictos políticos. En este sentido, aprender de Oriente no significa simplemente adoptar prácticas espirituales, sino abrazar una forma de ver el mundo que promueva la colaboración y la unidad en la diversidad. Conclusión: la unidad en la diversidad no es una contradicción, sino una oportunidad para crecer y aprender. Las filosofías orientales nos enseñan que, aunque las formas y las experiencias puedan ser distintas, todas están conectadas por una misma esencia. Aprender a vivir en armonía con la diversidad, a ver la interconexión entre todos los seres y a aceptar la impermanencia como una parte natural de la vida, son principios que, si los aplicamos en nuestra vida diaria, pueden contribuir a la creación de un mundo más justo, más pacífico y más equilibrado.